Necesito compartir algo que me pasó hace como 3 meses aquí en San Nicolás de los Garza y que hasta hoy no me puedo sacar de la cabeza. Mi abuelo, al que todos le decían Tata Checo, se murió a finales de enero. Era conocido aquí en la colonia por ser rezandero, de esos que toda la gente buscaba cuando tenía algún problema raro en casa o cuando alguien se enfermaba sin explicación. Su casa siempre olía a copal y tenía veladoras prendidas en todas las esquinas. Cuando se murió, mi mamá me pidió que fuera a ayudarle a organizar sus cosas, porque ella no se animaba a entrar sola. La casa estaba medio abandonada desde hacía unos días y tenía ese olor pesado de lugar cerrado, mezclado con las hierbas que él siempre quemaba. Fue cuando estaba revisando los cajones de su cuarto que encontré algo bien raro. Era un trapo morado oscuro, casi negro, amarrado con un hilo negro bien grueso. La cosa estaba escondida hasta el fondo de un cajón, debajo de un montón de papeles viejos y rosarios. Cuando lo agarré, sentí un frío extraño que me subió por el brazo, como si el trapo acabara de salir del refrigerador. Pensé que era mi imaginación, pero te juro que la temperatura del cuarto cambió en ese momento. Mi mamá estaba en la sala organizando sus santos, entonces le grité preguntándole si sabía qué era eso. Vino a ver y se puso con una cara bien rara. Dijo que nunca lo había visto, pero que probablemente era algo de los trabajos que hacía el Tata Checo. Decidimos llevárnoslo a la casa porque, no sé, parecía demasiado importante como para tirarlo. Mi mamá siempre decía que las cosas de mi abuelo tenían poder, entonces mejor no desecharlo. Cuando llegué a la casa, no sabía dónde poner esa cosa. Se quedó unos días arriba de la mesa de la cocina, pero cada vez que pasaba cerca, sentía ese mismo frío extraño. Mi esposa se quejó de que el trapo estaba dejando la casa con un ambiente pesado. Entonces decidí colgarlo en la pared de la sala, al lado del crucifijo que mi suegra nos había regalado de bodas. Usé un clavo chiquito y lo puse bien en el centro de la pared, donde todos lo pudieran ver. En el momento que lo colgué, mi perro Bronco, que estaba durmiendo en el sillón, se despertó de volada y empezó a gruñir bajito. El Bronco es un callejero que recogí de la calle hace como 2 años. Es súper tranquilo, nunca ladra a lo tonto y mucho menos gruñe por cualquier cosa. Pero ese día, hermano, se puso completamente alterado. Se quedó parado enfrente de la pared donde había colgado el trapo, con todo el pelo erizado, gruñendo bajito y temblando. Traté de llamarlo, hacerle cariños, pero nada. No le quitaba los ojos de encima a ese trapo morado. Mi esposa también lo notó raro y sugirió que le quitáramos el trapo de ahí, pero yo insistí en que era nomás el olor diferente que estaba molestando al perro. ¡Qué tontería la mía! Debería haberle hecho caso desde el principio, pero pensé que era exageración. El Bronco se pasó el resto del día evitando pasar cerca de esa pared. A la mañana siguiente, me levanté temprano para trabajar y fui a hacer café a la cocina. Cuando pasé por la sala, vi que el Bronco estaba durmiendo debajo de la mesa de centro, lo más lejos posible de la pared donde estaba el trapo. Se me hizo raro porque él siempre dormía en el sillón, pero no le di mucha importancia. Fue cuando fui por la escoba para barrer el área de servicio que me di cuenta de algo bien bizarro. La escoba estaba quebrada a la mitad, como si alguien se hubiera parado encima con fuerza. Era una escoba nueva, que mi esposa había comprado la semana anterior en el Soriana. El palo estaba partido justo a la mitad, con todas las fibras de la madera salidas para afuera. No tenía sentido, porque nadie la había usado el día anterior y estaba guardada en su lugar de siempre. Llamé a mi esposa para que viera y se quedó con la misma cara de confundida que yo. Tratamos de recordar si había pasado algo, si se había caído algún objeto encima, pero no pudimos explicarlo. Lo más raro es que el palo estaba quebrado de una manera muy específica, como si lo hubieran doblado con mucha fuerza hasta partirlo. Mi esposa sugirió que tal vez el Bronco lo había mordido, pero el perro nunca había hecho eso antes y, además,
No tenía ni una marca de diente. Eran nomás las fibras de la madera partidas de una manera muy limpia, muy precisa. Tiré la escoba y compré otra el mismo día, pero me quedé con esa sensación rara de que algo no estaba bien en mi casa. Durante el día, mientras yo estaba en el trabajo, mi esposa me mandó mensaje diciendo que el ambiente de la casa estaba muy pesado. Dijo que se sentía como si alguien hubiera muerto ahí adentro, un clima de velorio que no se quitaba. Pensé que era su imaginación, porque a veces ella es medio sensible a esas cosas, pero cuando llegué a la casa en la noche, sentí en carne propia de lo que estaba hablando. El aire estaba denso, pesado, como si hubiera una humedad rara que se pegaba en la piel. No era calor ni frío, era una sensación diferente, como si la casa se hubiera vuelto más chica, más apretada. El Bronco siguió evitando la sala y había empezado a hacer pipí en el patio en lugar de usar su baño dentro de la casa, como si no quisiera entrar. Esa noche, mi esposa y yo nos quedamos viendo la tele en la sala, tratando de ignorar el ambiente raro. Pero era imposible relajarse. El silencio estaba muy pesado, aunque tuviéramos la tele prendida. Era como si el sonido no pudiera llenar el ambiente como debía. Mi esposa comentó que se sentía como si alguien hubiera muerto en la sala y el cuerpo todavía estuviera ahí. Fue una comparación rara, pero tuvo sentido en ese momento. Era exactamente esa sensación de velorio, de despedida, de algo que había terminado pero todavía estaba presente. El Bronco se pasó toda la noche en el patio, aunque tuviera la puerta abierta para entrar. Por primera vez desde que lo adoptamos, el perro se negó completamente a quedarse dentro de la casa. Al día siguiente, las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Estaba desayunando cuando escuché un ruido de vidrio quebrándose en la sala. Corrí a ver qué había pasado y encontré el portarretratos de nuestra foto de bodas en el suelo, todo hecho pedazos. La cosa estaba arriba de la mesita de centro, lejos de la pared, lejos de cualquier lugar donde se pudiera haber caído solo. Mi esposa también vino corriendo y se quedó viendo el vidrio regado en el suelo sin entender nada. El portarretratos era pesado, de madera, no era algo que saldría volando con viento o vibración. Además, no había nada de viento en la casa y nadie había pasado cerca de la mesa. El Bronco estaba en el patio desde temprano, entonces no pudo haber sido él. Limpiamos el vidrio y pusimos la foto en otro portarretratos, pero el ambiente de la casa siguió pesado. Durante el día, mientras yo estaba en el trabajo, mi esposa me habló nerviosa diciendo que había escuchado ruido de cosas cayéndose en la sala, pero cuando fue a ver, no había nada fuera de lugar. Dijo que el ruido era bien claro, como si hubiera tirado una pila de platos, pero todo estaba normal. Le pedí que se saliera de la casa y se fuera a casa de su mamá hasta que yo llegara, porque me estaba preocupando. Cuando llegué a la casa en la noche, la encontré esperando en la banqueta. Dijo que no podía quedarse sola ahí adentro, que sentía como si alguien la estuviera observando todo el tiempo, especialmente cuando pasaba cerca de la pared donde estaba el trapo de mi abuelo. Entramos juntos e inmediatamente me di cuenta de que algo había cambiado. El trapo morado, que yo había colgado bien en el centro de la pared, ahora estaba medio chueco, como si alguien lo hubiera movido. Tengo la certeza absoluta de que estaba derecho cuando salí en la mañana, porque siempre me fijo en esas cosas. Mi esposa confirmó que también lo había notado. Dijo que durante la tarde el trapo parecía haberse movido solo. Tratamos de encontrar una explicación lógica, vibración de la calle, viento, algo, pero la casa está bien aislada y no había pasado ningún camión pesado por la calle. Además, el clavo estaba firme en la pared y el trapo no era lo suficientemente pesado como para moverse solo. Aún así, ahí estaba, claramente fuera de su posición original. Esa noche,
Decidimos quedarnos despiertos para ver si podíamos entender qué estaba pasando. Nos quedamos en la sala viendo Netflix, pero era imposible concentrarse. El Bronco siguió negándose a entrar a la casa y se quedó ladrando bajito en el patio, como si estuviera viendo algo que nosotros no veíamos. Como a las 2 de la mañana, yo ya casi me estaba durmiendo en el sillón cuando mi esposa me dio un codazo y señaló hacia la pared. El trapo se había movido otra vez. Esta vez lo vimos. No fue viento, no fue vibración, no fue nada que se pudiera explicar. El trapo simplemente se movió, como si una mano invisible lo hubiera jalado despacito. Se me disparó el corazón y sentí un frío en el estómago que nunca había sentido antes. Mi esposa me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó marca. Nos quedamos parados, sin decir nada, nomás viendo ese trapo morado balanceándose despacito en la pared. No había corriente de aire, no había nada que justificara el movimiento. Era como si algo lo hubiera tocado a propósito, para mostrar que estaba ahí. Después de unos minutos que parecieron horas, el trapo dejó de moverse y se quedó quieto otra vez. Mi esposa susurró que quería quitar esa cosa de la pared, pero yo le dije que mejor no lo tocáramos, que tal vez empeoráramos las cosas. Ahora sé que debería haberle hecho caso, pero en ese momento tenía miedo de hacer algo que pusiera la situación peor. Nos pasamos el resto de la madrugada despiertos, vigilando la pared, pero el trapo ya no se movió más. Al día siguiente, las cosas se pusieron de una manera que nunca me imaginé. Me desperté con el ruido de algo quebrándose en la cocina. Cuando fui a ver, el bote de azúcar estaba en el suelo, todo quebrado, con azúcar regada por todas partes. El bote estaba en el estante más alto del mueble, un lugar donde solo se podía alcanzar subiéndose a una silla. No tenía sentido que se hubiera caído solo. Mi esposa estaba en el baño lavándose los dientes y también escuchó el ruido. Limpiamos el tiradero, pero antes de que termináramos, escuchamos otro estruendo en la sala. Esta vez era la maceta que estaba arriba del librero. La maceta estaba quebrada en el suelo y la tierra regada en el tapete. Las plantas quedaron todas lastimadas, con las raíces expuestas. Lo más espantoso es que los objetos no se caían de cualquier manera. Era como si alguien los hubiera agarrado y los hubiera aventado al suelo con coraje. El bote de azúcar estaba quebrado en pedazos chiquitos, como si hubiera pegado con fuerza. La maceta se había hecho pedazos de una manera que no pasa en una caída normal. Parecía que alguien se hubiera parado encima después de que cayó. Mi esposa estaba empezando a entrar en pánico y yo también me estaba desesperando. Le hablamos a mi mamá para contarle lo que estaba pasando y nos dijo que probablemente era algo relacionado con el trapo del Tata Checo. Sugirió que buscáramos una curandera, alguien que entendiera de esas cosas, porque ella misma no sabía qué hacer. Durante el resto de la mañana se quebraron otros 3 objetos solos. Un vaso que estaba en el fregadero de la cocina, un lapicero que estaba arriba de la mesa y un espejo chiquito que estaba en el pasillo. Todos se quebraron de manera violenta, como si los hubieran aventado al suelo con fuerza. El ruido era siempre el mismo, un estruendo seco seguido del sonido de vidrio o cerámica haciéndose pedazos. El Bronco estaba completamente espantado, ladrando sin parar en el patio y negándose a acercarse a la casa. Traté de llamarlo para que entrara, pero se iba corriendo hasta el fondo del patio cada vez que abría la puerta. Era como si supiera que había algo peligroso dentro de la casa y nos estuviera tratando de avisar de la única manera que sabía. En la tarde, le hablé a mi mamá desesperado y le conté sobre el líquido que estaba saliendo del trapo. Se quedó callada por unos segundos y dijo que no sabía qué hacer, que nunca había visto nada parecido. Sugirió que buscara en internet, que tal vez hubiera alguien que entendiera de esas cosas. Colgué el teléfono sintiéndome aún más perdido.
Fue cuando me acordé de que había visto unos videos en YouTube sobre limpia espiritual y esas cosas. Normalmente no creo mucho en esas ondas, pero estaba desesperado y dispuesto a intentar lo que fuera. Abrí YouTube en el celular y empecé a buscar videos sobre purificación de ambientes y objetos malditos. Después de ver como 5 o 6 videos, encontré una clase de una mujer que parecía entender del tema. Explicaba cómo hacer una purificación básica usando sal de grano, veladoras blancas y agua bendita. El video tenía más de 1 millón de vistas y los comentarios estaban llenos de gente agradeciendo, diciendo que había funcionado. La mujer hablaba de manera tranquila y segura, como si realmente supiera lo que estaba haciendo. Decía que cuando los objetos espirituales se quedaban cargados después de la muerte del dueño, era necesario hacer una limpia energética para neutralizar las energías negativas. Anoté todo lo que decía en el celular y decidí intentarlo. Salí corriendo a comprar los materiales que había mencionado en el video. Fui a una tienda de artículos religiosos aquí, cerca de la avenida Universidad, y compré sal de grano, veladoras blancas y agua bendita. El dueño de la tienda, un señor mayor, me preguntó si tenía algún problema espiritual en casa. Cuando le conté rapidito sobre el trapo de mi abuelo, movió la cabeza y dijo que esas cosas eran más comunes de lo que uno se imagina. Me dio una oración impresa y me dijo que la rezara mientras hiciera la limpia. Regresé a la casa con todo y volví a ver el video para estar seguro de que lo iba a hacer de la manera correcta. Cuando llegué a la casa, el olor estaba aún peor y había un charco más grande de líquido oscuro en el suelo debajo del trapo. Respiré hondo y empecé el ritual como la mujer del video había enseñado. Primero, prendí las veladoras blancas y las puse alrededor de la pared donde estaba el trapo. Después, hice un círculo de sal de grano en el suelo, justo alrededor del área. La mujer del video decía que la sal creaba una barrera de protección que impedía que las energías negativas se extendieran por la casa. Mientras hacía esto, rezaba la oración que el dueño de la tienda me había dado. Mi voz estaba temblando, pero traté de hablar con firmeza, como si realmente creyera en lo que estaba haciendo. Lo más raro es que en cuanto terminé de hacer el círculo de sal, el trapo dejó de gotear. Fue instantáneo, como si alguien hubiera cerrado una llave. El olor horrible también empezó a disminuir poco a poco. Me quedé parado ahí, viendo la pared, sin creer que hubiera funcionado. Las veladoras siguieron prendidas y el ambiente parecía menos pesado, como si el aire se hubiera vuelto más ligero. Por primera vez en días, pude respirar bien dentro de mi propia casa. El bronco, que estaba en el patio, dejó de ladrar y hasta se acercó a la puerta de atrás, como si sintiera que algo había cambiado. Rocié agua bendita alrededor de la pared, como la mujer del video había enseñado, y recé algunas oraciones más. Con cada rociada, sentía como si el ambiente se volviera más limpio, más normal. Era como si estuviera lavando algo invisible que estaba pegado en las paredes. Después de como 20 minutos haciendo el ritual, me sentí lo suficientemente confiado como para llamar a mi esposa y contarle que había logrado controlar la situación. Regresó a la casa esa noche y confirmó que el ambiente estaba mucho mejor. El olor había desaparecido casi completamente y ya no había esa sensación de velorio que nos estaba asfixiando por días. Mantuve las veladoras prendidas durante toda la noche, como la mujer del video había recomendado. Decía que era importante mantener la protección activa por lo menos 24 horas para estar seguro de que la limpia había funcionado completamente. El trapo siguió quieto, sin gotear, sin moverse, sin hacer nada raro. Parecía que había vuelto a ser nomás un pedazo de tela vieja colgada en la pared. El bronco hasta entró a la casa y durmió en el sillón, como hacía antes de que empezara toda esta locura. Por primera vez en una semana,
Mi esposa y yo pudimos dormir toda la noche sin miedo. Al día siguiente, todo parecía haber regresado a la normalidad. No se quebró nada más. No hubo más ruidos raros. No hubo más ese ambiente pesado en la casa. El trapo morado siguió colgado en la pared, pero ahora parecía inofensivo, como si fuera nomás un recuerdo de mi abuelo. Pensé en quitarlo de ahí, pero algo me decía que lo dejara quieto. Tal vez el Tata Checo realmente había amarrado algo en ese trapo, alguna protección o algo que quería mantener controlado. Después de lo que había pasado, preferí no meterme más. El ritual que aprendí en YouTube había funcionado y no quería arriesgarme a echar todo a perder tratando de ser demasiado listo. Las semanas pasaron y la vida regresó a la normalidad, pero pasó algo raro que me tiene pensativo hasta hoy. Como un mes después del ritual, estaba limpiando la casa y decidí cambiar las veladoras que se habían derretido completamente alrededor de la pared. Cuando fui a prender una veladora nueva en el mismo lugar donde había puesto la primera, la llama simplemente no prendía. Intenté con cerillos, con encendedor, con otro tipo de veladora, pero nada funcionaba en ese punto específico. Era como si hubiera una barrera invisible impidiendo que el fuego prendiera ahí. Probé prender la misma veladora en otros lugares de la casa y funcionaba perfectamente, pero en esa esquinita de la sala, nada. Hasta hoy, 3 meses después, no puedo prender ninguna veladora en ese lugar. Mi esposa piensa que es coincidencia, que tal vez hay algún problema con la corriente de aire o quién sabe qué. Pero yo sé que no es eso. Ese punto específico, justo debajo del trapo de mi abuelo, se volvió una zona muerta para el fuego. Es como si algo hubiera cambiado en la energía de ese lugar durante el ritual. A veces me quedo pensando si lo que hice realmente resolvió el problema o si nomás transferí la cosa a otro lugar. El trapo sigue ahí, quieto, sin molestar a nadie, pero esa veladora que no prende me deja con la duda. Es como si fuera un recordatorio de que todavía hay algo ahí que no entiendo completamente. El Bronco se acostumbró a la situación y volvió a ser el perro tranquilo de siempre. Duerme en el sillón, juega en el patio, hace todo normal. Pero hay algo que noté. Nunca más pasó por debajo del trapo en la pared. Siempre da la vuelta, pasa por otro camino, como si hubiera un obstáculo invisible ahí. No es miedo, porque no se pone nervioso ni nada. Es más como si respetara algo que está en ese espacio. A veces me quedo viéndolo y pienso que los animales sienten cosas que nosotros no podemos percibir. Tal vez el Bronco sabe exactamente qué hay ahí y por eso mantiene distancia. Mi mamá vino a visitarnos hace unas semanas y cuando vio el trapo en la pared, se puso con una expresión rara. Dijo que recordaba vagamente al Tata Checo comentando sobre amarrar cosas malas para proteger a la familia, pero nunca supo bien qué quiso decir con eso. Según ella, mi abuelo siempre fue muy reservado sobre los trabajos que hacía y nunca explicaba los detalles a nadie. Ella piensa que puede haber dejado el trapo como una especie de protección para nuestra familia, algo que mantiene las energías malas lejos de nosotros. Tiene sentido, porque desde que el trapo está en mi casa, aunque con toda la confusión que pasó, no nos ha pasado nada realmente malo. Investigué más sobre el tema en internet y descubrí que es común que los curanderos antiguos dejen objetos cargados como herencia espiritual. A veces son protecciones, a veces son prisiones para entidades peligrosas, a veces son las dos cosas al mismo tiempo. El problema es que cuando el curandero muere, esos objetos se quedan inestables por un tiempo, hasta encontrar un nuevo equilibrio. Tal vez eso fue lo que pasó aquí en casa. El trapo se estaba adaptando a la ausencia de mi abuelo y por eso se descontroló por unos días. El ritual que hice puede haber ayudado a estabilizar la situación, creando una nueva armonía entre el objeto y el ambiente. Hoy en día, vivimos normalmente con el trapo en la pared. Se volvió parte de la decoración de la casa, como si siempre hubiera estado ahí.
Mi esposa ya se acostumbró y no se queja más del ambiente pesado, porque ya no hay ambiente pesado. La casa está normal, acogedora, como era antes. Pero yo sé que hay algo especial en ese trapo morado. No es algo malo, no es algo que me asuste, pero es algo que está más allá de mi comprensión. Es como tener un guardián silencioso en la pared de la sala, algo que el Tata Checo dejó para cuidarnos aún después de muerto. Nunca creí mucho en esas historias de aparecidos hasta lo que le pasó a mi hija Clara. Tenía 5 años en ese entonces, una niña lista y cariñosa que adoraba jugar con muñecas. Vivíamos en una casa sencilla en San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León. Yo, mi esposa Marcia, Clara y Gabriel, que era 2 años menor. Era una vida tranquila, sin grandes problemas, hasta ese día que la prima de Marcia se apareció en nuestra puerta. Joana siempre fue medio rara, de esas personas que no sabes bien qué pensar. Tenía como 40 años, nunca se casó, vivía sola en una casa grande que heredó de la familia en el centro de Monterrey. No era de visitar mucho, entonces cuando se apareció con una caja envuelta una tarde de sábado, nos extrañó. «Es para Clara», dijo con una sonrisa medio forzada. «Es para que le haga compañía». La frase se me quedó resonando en la cabeza después de que se fue. Cuando Clara abrió el regalo en la sala de nuestra casa, Marcia y yo nos quedamos impresionados. Era una muñeca preciosa, de esas antiguas, con cabello castaño chino y ojos azules que parecían de verdad. Lo más impresionante es que la muñeca era igualita a Clara. El mismo corte de pelo, el mismo color de ojos, hasta la ropita era parecida a la que a Clara le gustaba usar. «Órale, qué casualidad», le comenté a Marcia en la cocina, mientras ella preparaba agua de horchata. Ella también lo encontró raro. Pero a las niñas les gustan las muñecas, ¿no? Clara se quedó encantada. Abrazó la muñeca y dijo que le iba a poner Lidia. Le pregunté de dónde había sacado ese nombre, pero nomás se encogió de hombros. «Ella me dijo que así se llama», respondió mezclando portugués con español como siempre hacía. Los niños tienen esas fantasías, pensé en ese momento. El calor de San Nicolás estaba fuerte ese día, pero dentro de casa estaba fresco con el ventilador prendido. Los primeros días, todo parecía normal. Clara jugaba con Lidia todo el tiempo, la llevaba para todos lados de la casa, hasta al patio donde teníamos algunas plantas. Era tierno verla. Platicaba con la muñeca como si fuera una amiguita de verdad, a veces en portugués, a veces en español. Pero después de una semana, empecé a notar unas cosas raras. Todas las mañanas, cuando iba a despertar a Clara para desayunar, la muñeca estaba en una posición diferente de la noche anterior. Un día, estaba sentada en la sillita de plástico rosa. Al otro, estaba acostada en la cama volteada hacia la pared. Le pregunté a Clara si había movido la muñeca durante la noche, pero siempre decía que no. «A Lidia le gusta pasearse», respondía, como si fuera obvio. Pensé que estaba jugando, pero Marcia también empezó a fijarse. «¿No te parece extraño?», me preguntó una noche mientras veíamos televisión. Le dije que eran cosas de niños, pero en el fondo me estaba empezando a incomodar. El comportamiento de Clara también empezó a cambiar después de esa primera semana. Siempre había sido una niña sociable, jugaba con Gabriel en el patio, le gustaba ver caricaturas con nosotros en la tele de la sala. Pero después de que le regalaron la muñeca, se puso más reservada. Se pasaba horas en el cuarto platicando bajito con Lidia, y cuando yo me acercaba, dejaba de hablar. ¿De qué estaban platicando?, le preguntaba en español, tratando de ser cariñoso. «Secreto», respondía, abrazando la muñeca más fuerte.
Una vez la escuché hablando sola en el cuarto y decidí escuchar en la puerta. Le estaba contando a la muñeca sobre nuestro día, sobre los tacos que había comido en la comida, sobre Gabriel. Pero el tono de su voz estaba diferente, más serio, como si estuviera reportando algo importante. Cuando entré al cuarto, paró inmediatamente y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era como si hubiera interrumpido una plática muy importante entre dos personas adultas. Fue un jueves en la noche, después de un día particularmente caluroso en San Nicolás, que vi la primera cosa que realmente me espantó. Estaba pasando por el pasillo para ir al baño cuando miré hacia el cuarto de Clara. La puerta estaba entreabierta y se podía ver su cama. La muñeca estaba sentada en la sillita, como siempre, pero cuando la luz del pasillo le pegó, te juro que vi que el ojo se le movió. No fue un reflejo de la luz, fue un movimiento de verdad, como si me hubiera volteado a ver. Me quedé parado ahí por unos segundos, tratando de entender lo que había visto, escuchando el ruido de los carros pasando por la avenida afuera. Entré al cuarto despacito y miré la muñeca de cerca. Estaba normal, con esos ojos azules fijos viendo hacia el frente. Moví la cabeza y salí del cuarto. Debía estar cansado del trabajo en la fábrica, pensé. Pero el sueño no llegó fácil esa noche. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en lo que había visto, escuchando el ventilador del techo girando. Marcia se dio cuenta de que estaba inquieto, pero no le quise contar. Iba a pensar que me estaba volviendo loco. Al día siguiente, Clara vino a hablar conmigo en la cocina mientras yo desayunaba café con leche. Estaba seria, cosa rara para una niña de 5 años. «Papá, a Lidia no le gusta Gabriel», dijo, moviendo el cereal. Le pregunté por qué pensaba eso. Ella me lo dijo. Dice que hace mucho ruido. Gabriel era un niño normal, juguetón como cualquier chamaco de 3 años. No era más ruidoso que cualquier niño de su edad. Le expliqué a Clara que Gabriel era su hermanito y que se tenían que llevar bien. Nomás movió la cabeza. «Ya sé, papá, pero a Lidia no le gusta». A partir de ese día, Clara empezó a alejarse más de Gabriel. Cuando él trataba de jugar con ella en el patio, decía que estaba ocupada con Lidia. Si él se acercaba a la muñeca, rápidamente la agarraba y se la llevaba a otro lado. Gabriel se quedaba confundido. No entendía por qué su hermana ya no quería jugar con él. Marcia trató de platicar con Clara, pero siempre daba la misma respuesta. A Lidia no le gusta. Era raro escuchar a una niña de 5 años hablar con tanta seguridad sobre los sentimientos de una muñeca. Las pesadillas empezaron la semana siguiente, justo cuando el calor en San Nicolás se estaba poniendo más intenso. Clara se despertaba a medianoche llorando, diciendo que había soñado con un cuarto muy grande. «Era un cuarto muy grande, papá», decía, todavía sollozando. Estaba perdida ahí adentro y no podía encontrar la salida. Le pregunté si Lidia estaba en el sueño, y movió la cabeza. Ella estaba ahí, pero no me ayudaba. Nomás se quedaba mirando. Las pesadillas se repitieron varias noches seguidas, siempre el mismo sueño. Un cuarto enorme, ella perdida, y la muñeca nomás observando. Clara empezó a tenerle miedo a dormir sola. Pedía que dejáramos la luz prendida, que mantuviéramos la puerta abierta. Una noche, me pidió que sacara a Lidia del cuarto a la hora de dormir. «Se queda mirándome», dijo, pero cuando fui a agarrar la muñeca, Clara cambió de opinión. «No, papá. Se va a enojar si la mando lejos». Dejé la muñeca donde estaba, pero me quedé preocupado por el estado emocional de mi hija. El ventilador de su cuarto hacía un ruido constante, pero aún así no podía dormir bien. El incidente más espantoso pasó una mañana de sábado, cuando el sol ya estaba fuerte afuera. Estaba haciendo café en la cocina cuando escuché a Marcia gritar en el cuarto de Clara. Corrí para allá y la encontré hincada en el suelo, moviendo a Clara,
que parecía estar desmayada. «Estaba aquí en el piso cuando entré», dijo Marcia, con la voz temblando. «No sé cómo se bajó de la cama». Clara estaba vestida con la pijama, pero estaba helada, como si hubiera estado mucho tiempo en un lugar frío, cosa rara considerando el calor que hacía en San Nicolás. Cuando despertó, parecía confundida. No se acordaba de nada. Le pregunté si se había levantado durante la noche, pero dijo que no. «Estaba durmiendo en mi cama», insistió. La muñeca estaba en la sillita, en la misma posición de siempre, pero yo tenía la impresión de que nos estaba observando. Decidimos llevar a Clara al hospital universitario para hacerle unos estudios. Estaba físicamente bien, pero el doctor sugirió que tal vez fuera estrés o algún trastorno del sueño. En el camino de regreso a casa, pasando por las calles conocidas de San Nicolás, Clara murmuró bajito. A Lidia no le gustó ir al hospital. Fue ese mismo día que encontramos el nombre, Lidia, escrito en la pared del cuarto de Clara. Estaba escrito con gis rojo, con letra de niño, justo a la altura que una niña de 5 años podría alcanzar. Cuando le pregunté a Clara si había sido ella, lo negó. «Todavía no sé escribir bien», dijo, y era cierto. Apenas podía escribir su propio nombre. Le pregunté de dónde había salido el gis rojo, pero dijo que no sabía. Buscamos por toda la casa y no encontramos ningún gis. Marcia se estaba empezando a espantar de verdad. «Hay algo malo con esa muñeca», me dijo esa noche, mientras el ventilador giraba en el techo. Yo estaba empezando a estar de acuerdo con ella, pero no sabía qué hacer. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su muñeca favorita tal vez sea... ¿qué? Ni sabía cómo terminar ese pensamiento. Nomás sabía que algo estaba muy mal en nuestra casa en San Nicolás. El calor afuera continuaba, pero dentro de casa había una sensación de frío que no podíamos explicar. Decidimos tratar de deshacernos de la muñeca. Esperamos a que Clara saliera a jugar al patio y yo agarré a Lidia. La idea era mandársela de regreso a Joana por correos de México. Envolví la muñeca en una caja. Escribí la dirección de la prima de Marcia en Monterrey y la llevé a la oficina de correos de San Nicolás. El empleado se extrañó de que estuviera mandando una muñeca usada, pero no hizo preguntas. «Va a llegar en 3 días», dijo. Regresé a casa aliviado, pensando que el problema estaba resuelto. Cuando Clara preguntó por Lidia, inventé que había ido a visitar otros amiguitos. Clara se puso triste, pero aceptó la explicación. Esa noche, durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Marcia y yo también pudimos relajarnos un poco, viendo televisión en la sala. Tal vez todo regresaría a la normalidad ahora. Pero al tercer día, cuando llegué del trabajo en la fábrica, Marcia estaba blanca como papel en la cocina. «Mira», dijo, señalando hacia la mesa. Ahí estaba Lidia, sentadita como si nunca se hubiera ido de casa. Llamé a correos inmediatamente. El empleado confirmó que el paquete había sido entregado en la dirección de Joana en Monterrey. La señora firmó el recibo. Dijo, le hablé a Joana, pero dijo que no había recibido ningún paquete. ¿Qué muñeca?, preguntó como si no supiera de qué estaba hablando. Pero yo me acordaba perfectamente de ella entregándole la muñeca a Clara. Cuando le conté a Marcia, se espantó aún más. «¿Cómo regresó la muñeca?», preguntó. Yo no tenía respuesta. Clara se puso feliz de ver a Lidia de vuelta. Sabía que iba a regresar, dijo, abrazando la muñeca. Ella me dijo que no se iba a ir. Le pregunté cuándo Lidia había dicho eso, ya que la muñeca había desaparecido antes de que pudiera hablar con ella. «Me habla en los sueños», respondió Clara, como si fuera obvio. Esa noche, las pesadillas regresaron. Clara se despertó llorando, hablando del cuarto demasiado grande, de Lidia que nomás se quedaba mirando. El calor de San Nicolás parecía no afectar la sensación de frío que se apoderaba de la casa durante la noche.
Lo intentamos una segunda vez. Esta vez decidí tirar la muñeca en la basura que pasaba todos los martes y viernes por nuestra calle. Esperé a que pasara el camión de la basura y me aseguré de que la muñeca se hubiera ido junto con el resto de la basura. Clara se puso inconsolable cuando descubrió que Lidia había desaparecido otra vez. Lloró todo el día, no quiso comer los tacos que hizo Marcia, no quiso jugar en el patio. Me sentí mal por hacer sufrir a mi hija, pero sabía que era necesario. Tal vez con el tiempo se olvidaría de la muñeca y volvería a ser la niña feliz que siempre había sido. Pero al día siguiente, cuando bajamos a desayunar, ahí estaba Lidia otra vez. Esta vez estaba sentada en la mesa de la cocina, como si estuviera esperando para desayunar con nosotros. Marcia casi se desmaya cuando la vio. Yo me quedé viendo la muñeca, tratando de entender cómo era posible. El camión de basura había pasado. Yo había visto a la muñeca irse. ¿Cómo había regresado? Clara bajó las escaleras corriendo y abrazó a Lidia, como si fuera una amiga que no veía desde hacía años. Sabía que ibas a regresar, le susurró al oído a la muñeca. La situación se estaba volviendo insostenible. Marcia y yo no estábamos pudiendo dormir bien. Clara estaba cada vez más rara y Gabriel le tenía miedo a su hermana. Decidimos tomar una medida drástica. Esperamos a que Clara se durmiera y llevamos la muñeca al patio de atrás de nuestra casa. Prendimos una fogata improvisada con madera vieja y con el corazón pesado, metimos a Lidia ahí adentro. ¿Estás seguro de que esto es lo que tenemos que hacer?, preguntó Marcia. Yo no estaba seguro de nada, pero sabía que no podíamos seguir así. El fuego empezó a lamer la muñeca, derritiendo primero el cabello, después la cara. El olor de plástico quemado se apoderó del patio. Nos quedamos ahí parados, viendo la muñeca deshacerse en medio de las llamas, mientras el calor de la noche de San Nicolás se mezclaba con el calor de la fogata. Era como si estuviéramos quemando una parte de nuestra hija, pero yo sabía que era necesario. La muñeca estaba casi completamente destruida cuando pasó algo que me heló hasta el alma. De en medio de las llamas salió un grito. No era el sonido del plástico tronando o del fuego crepitando. Era un grito humano, agudo, de niña. Marcia y yo nos volteamos a ver horrorizados. El grito duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para hacernos entender que habíamos acabado con algo que no era solamente una muñeca. A la mañana siguiente, Clara despertó diferente. No preguntó por Lidia, no lloró, no hizo berrinche. Era como si la muñeca nunca hubiera existido. Volvió a jugar con Gabriel en el patio, volvió a ver caricaturas con nosotros, volvió a ser la niña feliz que siempre había sido. Las pesadillas pararon. El comportamiento raro desapareció. Era como si un peso se hubiera quitado de los hombros de toda la familia. Nunca más hablamos sobre Lidia. Clara parecía haberse olvidado completamente de la muñeca, y nosotros preferimos dejarlo así. A veces me pregunto si realmente pasó todo eso o si fue algún tipo de histeria colectiva. Pero cuando veo el lugar del patio donde hicimos la fogata, todavía puedo sentir el olor de plástico quemado mezclado con el aire caliente de San Nicolás. Y todavía escucho, bien bajito, resonando en mi memoria, ese grito que salió de las llamas. Un grito que me espanta hasta hoy y que me hace cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo. Buenas noches, comunidad. Les voy a contar una historia que me pasó cuando vivía en San Nicolás de los Garza, hace mucho tiempo. Era una tarde de sábado, de esas medio aburridas que no sabes qué hacer. Había terminado de comer y estaba medio fastidiado en casa, sin nada interesante en la tele. Mi esposa se había ido a visitar a su hermana y me quedé solo. Decidí dar una vuelta en el carro, sin rumbo fijo, nomás para salir un rato de casa. Agarré las llaves de mi Itsuru viejo y salí manejando sin rumbo por la ciudad.
No tenía plan ninguno. Nomás quería andar un rato y ver si encontraba algo interesante por el camino. El tiempo estaba medio nublado, pero no parecía que fuera a llover. Era uno de esos días medio grises, ni caliente ni frío. Acabé agarrando una calle que nunca había explorado bien, medio en las orillas de la ciudad. Después de unos 20 minutos manejando, vi un letrero indicando un panteón que ni sabía que existía. Siempre he tenido una curiosidad rara por los panteones, no sé explicar bien por qué. Tal vez sea porque son lugares silenciosos, diferentes del ruido de la ciudad. Mi abuelo siempre decía que el panteón es lugar de paz, donde la gente descansa. Nunca sentí miedo de esos lugares. Al contrario, siempre los encontré medio interesantes. Decidí parar el carro y echar un vistazo, ya que nunca había estado en este en específico. El portón estaba abierto, lo que me pareció normal para un sábado en la tarde. Me estacioné afuera y caminé hasta la entrada. El lugar se veía bien cuidado, con algunas flores frescas en algunas tumbas. No había nadie por ahí, lo que también era normal para esa hora. Entré caminando despacio, viendo las lápidas y los nombres grabados en ellas. Algunas estaban bien viejas, con fechas del siglo pasado, otras más recientes. El panteón no era muy grande, se podía ver casi todo de una vez. Tenía unos árboles regados que daban una sombra padre. El suelo era de tierra apisonada, bien limpio y sin hierba creciendo entre las tumbas. Caminé como unos 10 minutos, leyendo algunos nombres y fechas, pensando en la vida de la gente que estaba ahí. Es raro cómo uno se pone filosófico en lugares así, ¿no? Empecé a sentirme medio cansado. Entonces decidí sentarme en una banca de concreto que había cerca de un árbol grande. El silencio era total, nomás se oía el viento moviendo las hojas. Era un ambiente bien tranquilo, casi relajante. Fue ahí que pasó la primera cosa rara. Estaba sentado como unos 5 minutos cuando de repente tuve la sensación más extraña de mi vida. Era como si hubiera atravesado algo sin haberme movido del lugar. ¿Sabes cuando estás en un carro y pasas por un túnel? Es esa sensación de cambio, como si el aire se pusiera diferente. Fue exactamente eso lo que sentí, no más que yo estaba parado. El ambiente a mi alrededor parecía el mismo, pero algo había cambiado. No puedo explicar bien, pero era como si hubiera entrado a una versión diferente del mismo lugar. El silencio se puso aún más profundo, si es que eso es posible. Hasta el viento dejó de hacer ruido en las hojas. Me levanté del banco medio confundido, tratando de entender qué había pasado. Miré alrededor y todo se veía igual, pero al mismo tiempo completamente diferente. Decidí seguir caminando a ver si se me pasaba la sensación. Fue cuando vi una pala recargada en un árbol que estaba seguro que no estaba ahí antes. La pala estaba mojada, como si alguien la acabara de usar. Eso me llamó la atención porque no había llovido en días. Me acerqué para ver mejor y sentí un olor dulce muy raro viniendo de ella. No era un olor feo, pero era fuerte y medio empalagoso. Parecía miel mezclada con flores, pero tenía algo más que no podía identificar. Toqué la pala y estaba realmente mojada. No era mi imaginación. La tierra pegada en ella también estaba húmeda y tenía el mismo olor dulce. Empecé a ponerme medio nervioso porque eso no tenía sentido ninguno. Miré alrededor buscando a alguien que pudiera haber dejado la pala ahí, pero el panteón seguía completamente vacío. Seguí caminando y empecé a fijarme que varias cruces de las tumbas estaban mojadas también. No todas, pero unas 5 o 6 que podía ver. Algunas tenían gotitas escurriendo, otras estaban no más húmedas. Toqué una de ellas y el agua tenía el mismo olor dulce de la pala. Esto me estaba empezando a poner bien incómodo. Pensé que tal vez fuera rocío o algo así, pero estaba medio tarde para eso. Además, no más algunas cruces estaban mojadas, no todas. Si fuera rocío, no haría esa distinción. El olor dulce se estaba poniendo más fuerte también.
como si viniera de varios lugares al mismo tiempo. Empecé a sentir un peso raro en la cabeza, como si alguien me estuviera viendo. Miré alrededor varias veces, pero seguía solo en el panteón. La sensación de estar siendo vigilado nomás aumentaba. Fue ahí que vi la cruz más rara de todas. Era en una sepultura medio apartada de las otras, debajo de un árbol grande. La cruz estaba mojada como las otras, pero tenía algo grabado en ella que me heló la sangre. Era un símbolo que nunca había visto antes, medio parecido a una cruz, pero volteada y con unos rayones raros alrededor. El símbolo parecía haber sido grabado recientemente, porque la madera estaba más clara en esa parte. El olor dulce estaba más fuerte ahí, casi insoportable. Sentí un mareo y tuve que apoyarme en un árbol para no caerme. Era como si el suelo estuviera temblando debajo de mis pies. Cerré los ojos unos segundos tratando de componerme. Cuando los abrí, vi un impermeable colgado en una rama bien arriba de mi cabeza. Estoy completamente seguro que no estaba ahí cuando me apoyé en el árbol. El impermeable estaba moviéndose poquito, como si alguien lo acabara de colgar ahí. Era un impermeable negro, bien sencillo, pero estaba seco por fuera y mojado por dentro. Eso no tenía sentido ninguno. Si hubiera llovido, estaría mojado por fuera. Si alguien lo hubiera usado mojado, tendría sentido que estuviera mojado por dentro. Pero entonces, ¿por qué estaba colgado ahí? Empecé a sentir un peso muy fuerte en la nuca, como si alguien tuviera la mano pesada encima de mi cuello. Volteé varias veces para atrás, pero no había nadie. El peso no se quitaba, al contrario, se estaba poniendo más fuerte. Era una sensación muy desagradable, como si alguien me estuviera deteniendo ahí contra mi voluntad. Traté de salir de debajo del árbol, pero mis piernas estaban medio temblorosas. El olor dulce estaba tan fuerte que empecé a sentir náuseas. Necesitaba salir de ahí, pero algo me estaba impidiendo moverme bien. En ese momento empezó a pasar algo que me asusta hasta hoy cuando lo pienso. Empecé a olvidar cosas básicas sobre mí mismo. Primero fue mi apellido, después mi edad, después el nombre de mi esposa. Era como si alguien estuviera borrando mi memoria poquito a poco. Trataba de acordarme y la información simplemente ya no estaba ahí. Sabía que tenía una esposa, pero no podía recordar su nombre. Sabía que trabajaba, pero no recordaba dónde. Era la sensación más desesperante que he sentido en mi vida. Empecé a entrar en pánico, tratando de forzar mi mente a acordarse de cualquier cosa. Fue ahí que vi a mi papá parado como a unos 10 metros de mí, viéndome fijamente. El problema es que mi papá murió hace 3 años. Estaba exactamente como lo recordaba, con la ropa que siempre usaba, pero tenía algo diferente en los ojos. Eran sus ojos, pero al mismo tiempo no eran. Mi papá empezó a caminar hacia mí despacio, sin quitarme los ojos de encima. Yo quería correr, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si fuera un muñeco siendo controlado por otra persona. Sentía que había alguien dentro de mi cabeza, moviendo mis pensamientos y mis recuerdos. No era yo el que estaba controlando mi cuerpo, era otra cosa. Mi papá se acercó y me extendió la mano. Su mano estaba helada como hielo y mojada con ese líquido dulce. Cuando me tocó, sentí como si algo hubiera entrado dentro de mí por la fuerza. Era una presencia fría y pesada que se extendió por todo mi cuerpo. Ya no podía distinguir mis propios pensamientos de los pensamientos de esa cosa que estaba dentro de mí. Era como tener 2 personas en la misma cabeza, peleando por el control. La sensación era desesperante y al mismo tiempo extrañamente familiar. De repente, todo se paró. No se paró en el sentido de acabarse, se paró literalmente. El viento dejó de soplar, las hojas dejaron de moverse, hasta mi respiración se paró.
Era como si alguien hubiera apretado el botón de pausa en todo el mundo. Yo podía ver todo a mi alrededor, pero nada se movía, ni yo podía moverme. Era como estar atrapado dentro de mi propio cuerpo, consciente de todo pero sin poder hacer nada. El silencio era absoluto, más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado. No había sonido ninguno, ni siquiera el ruido de mi corazón latiendo. Fue en ese momento que sentí una mano helada tocar mi nuca. Era una mano pequeña, como de niño, pero con una fuerza increíble. Los dedos eran delgados y helados como hielo. La mano apretó mi nuca con fuerza, como si me estuviera marcando. El dolor era intenso, pero no podía gritar ni moverme. Miré hacia la cruz con el símbolo raro y vi que estaba creciendo. No estaba creciendo. Se estaba acercando a mí, como si me estuvieran jalando hacia ella. Mientras más cerca llegaba, más detalles podía ver en el símbolo. Tenía rayones que formaban dibujos que parecían moverse solos. En el centro del símbolo, donde debería ser la mitad de la cruz, se abrió un ojo humano, pero mucho más grande de lo normal. El ojo me veía fijamente, sin parpadear. Era un ojo oscuro, casi negro, pero podía ver mi reflejo en él. No más que mi reflejo estaba diferente. En el reflejo, yo tenía ropa que no era mía y tenía una expresión en la cara que nunca había visto antes. Era como si fuera otra persona usando mi cuerpo. El ojo empezó a parpadear despacio y cada vez que parpadeaba yo sentía la mano en mi nuca apretar más fuerte. El dolor se estaba volviendo insoportable, pero yo seguía sin poder moverme o gritar. Lo último que recuerdo es del ojo cerrándose completamente y de una oscuridad total apoderándose de todo. No fue como desmayarse o dormirse, fue como si alguien hubiera apagado la luz del mundo entero. Ya no había nada más, ni pensamientos, ni sensaciones, ni miedo. No más el vacío completo. No sé cuánto tiempo estuve así, pudieron haber sido minutos u horas. Cuando volví a tener conciencia, estaba en la cocina del rancho de mi tío, como a unos 40 kilómetros de San Nicolás. Estaba sentado en una silla, cubierto de lodo de la cabeza a los pies. El lodo estaba seco y pegado en mi ropa y en mi cabello. Tenía tierra debajo de las uñas y un sabor dulce en la boca que me daba náuseas. Mi tío me estaba viendo preocupado, diciendo que había aparecido ahí como unas 2 horas antes, diciendo cosas sin sentido. Según él, yo estaba repitiendo números y nombres que él nunca había oído. En mi mano derecha tenía un trapo negro que nunca había visto antes. Era una tela rara, medio áspera, que olía igual a ese olor dulce del panteón. El trapo estaba mojado y helado, aún después de horas en mi mano. Mi tío dijo que cuando llegué, estaba apretando ese trapo con tanta fuerza que mis dedos estaban blancos. Él trató de quitarme el trapo de la mano, pero yo no lo dejaba. No me acordaba de nada de eso. De hecho, no me acordaba de cómo había llegado hasta el rancho. Lo último que recordaba era estar en el panteón, viendo ese ojo en la cruz. Todo entre esos 2 momentos era un hoyo negro en mi memoria. Mi tío me dio ropa limpia y me ayudó a bañarme. El agua salía café de mi cabello, llena de tierra y hojas secas. Pero el olor dulce no se quitaba, no importaba cuánto jabón usara. Cuando salí del baño, mi tío me llevó a ver algo que había pasado en el rancho. 3 toros habían muerto durante la tarde, todos a la misma hora que yo había aparecido por ahí. Estaban en el potrero, aparentemente sanos, cuando de repente se cayeron muertos. El veterinario que mi tío llamó dijo que nunca había visto algo igual. Los toros tenían marcas de quemadura en el pecho, todas en forma de cruz. Las marcas eran profundas y precisas, como si las hubieran hecho con hierro al rojo vivo. Pero no había hierro caliente en el rancho, ni fogata, ni nada que pudiera causar quemaduras así. Las marcas eran idénticas en los 3 animales, en el mismo lugar exacto del pecho.
El veterinario se quedó sin explicación y dijo que iba a mandar muestras para análisis. Mi tío estaba asustado y pensando que había sido algún tipo de ritual o cosa así. Yo miré las marcas y sentí un escalofrío, porque se parecían mucho al símbolo que había visto en la cruz del Panteón. Regresé a casa el domingo en la mañana, todavía medio confundido con todo lo que había pasado. Mi esposa se preocupó cuando vio el estado en que estaba. Le conté sobre el Panteón y sobre despertar en el rancho, pero no le platiqué sobre las cosas más raras que había visto. Pensé que iba a creer que me estaba volviendo loco. Traté de tirar el trapo negro a la basura, pero cada vez que me deshacía de él, aparecía otra vez en algún lugar de la casa. Lo dejaba en la basura de la cocina y lo encontraba en el cajón del cuarto. Lo tiraba en la basura de la calle y aparecía en el closet del baño. Después de una semana tratando de deshacerme de él, me rendí y lo guardé en una caja en el desván. Por lo menos así se quedaba en un lugar y no aparecía regado por la casa. Pero a veces, cuando el tiempo está nublado o cuando está muy silencioso, puedo sentir el olor dulce viniendo de allá arriba. Es débil, pero siempre está ahí. Lo peor de todo es que desde ese día tengo la sensación constante de estar siendo observado. No importa dónde esté o qué horas sean, siempre siento que hay alguien viéndome. Es una sensación muy incómoda, como tener a alguien parado atrás de ti todo el tiempo. Volteo para atrás y nunca hay nadie, pero la sensación no se quita. En la noche es peor, principalmente cuando estoy tratando de dormir. Siento como si hubiera alguien parado al lado de la cama, observándome. A veces despierto a media madrugada con la certeza de que hay alguien en el cuarto, pero cuando prendo la luz no hay nadie. Mi esposa dice que ahora hablo dormido, cosa que nunca hice antes. Ella dice que hablo números y nombres raros, igual a lo que mi tío había dicho. Cuando me cuenta en la mañana, no me acuerdo de nada. Es como si una parte de mí estuviera despierta mientras duermo. Hay días que la sensación de ser observado se pone más fuerte. Generalmente son días nublados o cuando está muy húmedo. Esos días, además de sentirme observado, siento esa mano helada en mi nuca otra vez. No es una sensación constante, viene en ondas. De repente siento los dedos fríos tocando mi cuello, como si alguien me estuviera marcando otra vez. La sensación dura unos segundos y después se pasa, pero deja un dolor que se queda por horas. Ya fui al doctor varias veces, pero dice que no tengo nada. Me hice análisis de sangre, rayos X, resonancia, todo normal. El doctor piensa que es estrés o ansiedad, pero yo sé que no es. Conozco mi cuerpo y sé cuando algo no está normal. Esa mano helada no es cosa de mi cabeza, es real. A veces hasta deja marca en la piel, unas manchas rojas en forma de dedos que tardan días en quitarse. El trapo negro sigue apareciendo por la casa, aunque esté encerrado en la caja del desván. La semana pasada lo encontré debajo de mi almohada. Mi esposa jura que no tocó la caja y yo sé que no fui yo quien lo puso ahí. El trapo sigue mojado y helado, aún después de meses. Ya traté de secarlo al sol, con la secadora de pelo, hasta en el horno, pero sigue húmedo. Es como si la humedad viniera de adentro de la tela, no de afuera. El olor dulce también sigue fuerte, a veces hasta empalagoso. Cuando el tiempo está muy húmedo, el olor se extiende por toda la casa. Mi esposa se queja, pero yo le digo que es algún problema en la tubería o algo así. No quiero preocuparla más de lo que ya está. Ella ya anda medio rara conmigo. Creo que se da cuenta de que algo cambió, pero no sabe qué. Yo mismo no sé explicar bien qué cambió. Nomás sé que cambió. A veces pienso en regresar al panteón para tratar de entender qué me pasó ahí. Pero cada vez que paso cerca de la región, siento un miedo muy grande, como si algo me estuviera avisando que no vaya. Es un miedo diferente del miedo normal, es más profundo,
como si viniera de adentro del alma. Todo mi cuerpo se pone tenso y empiezo a sudar frío. Una vez llegué a parar el carro cerca del panteón, pero no pude bajarme. Me quedé unos 10 minutos parado ahí, tratando de juntar valor para entrar, pero no pude. Era como si una fuerza invisible me estuviera impidiendo salir del carro. Al final, regresé a casa sin ni siquiera voltear a ver el portón del panteón. Desde entonces, evito pasar por esa región. Hago un camino más largo para ir al trabajo, nomás para no tener que pasar cerca de ese lugar. Sé que puede parecer tontería, pero prefiero no arriesgarme. Lo que más me molesta es no saber qué realmente me pasó ese día. Tengo la sensación de que algo muy importante pasó, pero no puedo acordarme. Es como tener una palabra en la punta de la lengua, pero no poder decirla. A veces despierto en la mañana con la sensación de que soñé con algo importante, pero no recuerdo qué fue. Siempre son sueños con ese panteón, con la cruz y con el ojo, pero los detalles se deshacen en cuanto despierto. Se queda nomás la sensación de que algo estaba tratando de decirme algo, pero no pude entender. Es muy frustrante. Ya probé hipnosis, terapia, hasta curandera, pero nada funciona. Los recuerdos de esas horas perdidas simplemente no regresan. Es como si hubieran sido borrados a propósito, como si no fuera para que me acordara. Eso me hizo pensar que tal vez no estuve en un panteón real ese día. Tal vez fue algo diferente, algún tipo de visión o experiencia que no puedo explicar. Pero si fue una visión, ¿cómo explico el lodo en mi cuerpo? ¿Cómo explico haber aparecido en el rancho de mi tío? ¿Cómo explico el trapo negro que sigue apareciendo por la casa? Esas son cosas físicas, reales, que puedo tocar y sentir. No son producto de mi imaginación. Algo me pasó ese día. Algo que cambió mi vida para siempre. No sé si fue sobrenatural, si fue algún tipo de experiencia psicológica o si fue otra cosa completamente diferente. Nomás sé que desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. Vivo con la sensación constante de que algo está incompleto, como si hubiera dejado una parte de mí en ese lugar. Lo más raro es que a veces tengo la impresión de que ya no soy completamente yo mismo. Es difícil explicar, pero es como si una parte de mí fuera diferente ahora. A veces me cacho haciendo cosas que no recuerdo haber decidido hacer, o diciendo palabras que no recuerdo haber pensado. Es sutil, pero siempre está ahí. Mi esposa también se da cuenta. Dice que a veces me quedo con una expresión en la cara que ella nunca había visto antes, como si fuera otra persona por unos segundos. Cuando dice eso, siempre me preocupo, porque no me doy cuenta cuando pasa. Es como si una parte de mí estuviera siendo controlada por algo que no soy yo. No es una sensación agradable. A veces tengo miedo de estar perdiendo mi identidad poquito a poco, como pasó ese día en el panteón. Mi nombre es Carlos, y hasta hace 6 meses trabajaba en el turno de la madrugada de una tienda de conveniencia en San Nicolás de los Garza. Digo, hasta hace 6 meses, porque acabé saliendo de forma medio abrupta, y hasta hoy no sé explicar bien qué pasó. Mi familia piensa que fue estrés de los estudios en la UAN. Mis amigos piensan que era cansancio acumulado. Pero yo sé que hubo algo más, algo que no puedo sacarme de la cabeza. La tienda está en una esquina medio retirada del centro, en un barrio que durante el día tiene movimiento normal, pero después de las 11 de la noche se queda bien solo. Es uno de esos lugares donde sientes que debería haber más gente cerca. Escogí ese trabajo porque necesitaba la lana y los horarios me cuadraban con mis estudios. Al principio parecía perfecto, sueldo decente, trabajo sencillo, y podía estudiar en los ratos libres. Si alguien me preguntara si volvería a trabajar de madrugada, le diría que no. No por el cansancio o la soledad,
sino por esa sensación rara que nunca pude explicar bien. Las primeras semanas estuvieron tranquilas, nomás el ajuste normal de quien se está acostumbrando a estar despierto toda la noche. La rutina era siempre igual. Llegaba a las 10. El muchacho del turno de la tarde me pasaba las novedades y se iba rapidito. Me quedaba solo hasta las 6 de la mañana, atendiendo a los pocos clientes que aparecían, acomodando productos y haciendo limpieza. La tienda es pequeña, tiene 4 pasillos, área de los refrigeradores al fondo y el mostrador enfrente. Durante el día es un lugar normal, pero de noche, no sé, había algo diferente en el ambiente. Una sensación de que el lugar cambiaba cuando oscurecía, como si se pusiera más pesado, más silencioso de lo que debería. Mi mamá siempre se preocupaba por mí trabajando solo de madrugada, pero yo le decía que era seguro, que había cámaras y sistema de alarma. Ahora pienso que tal vez tenía razón en preocuparse, pero no por los motivos obvios. Era algo más sutil, más difícil de explicar. Fue en la tercera semana que empecé a notar cosas raras. Eran como las 2 de la mañana cuando oí un ruido viniendo de los refrigeradores. Era como si alguien estuviera moviendo las botellas, ese sonido de vidrio golpeando despacito. Pensé que fuera el motor haciendo algún ruido diferente. Esas máquinas viejas siempre hacen ruido raro. Fui a verificar, pero no había nada fuera de lo normal. Las botellas estaban todas en su lugar, los refrigeradores funcionando normalmente. Regresé al mostrador pensando que había sido mi imaginación, pero el sonido regresó como unos 15 minutos después. Esta vez presté más atención y estaba seguro de que venía de los refrigeradores de bebidas. Fui para allá otra vez, más despacio, tratando de identificar de dónde exactamente venía. Cuando me acerqué, el sonido paró de inmediato. Eso me dejó medio inquieto, pero traté de no hacerle mucho caso. Tal vez fuera realmente problema mecánico, o tal vez yo estuviera más nervioso de lo que me imaginaba. La noche siguiente, el mismo ruido regresó, siempre a la misma hora, siempre viniendo del mismo lugar. Esta vez decidí quedarme observando de lejos, medio escondido atrás de un estante. Me quedé como unos 10 minutos parado ahí, nomás viendo y escuchando. El ruido empezó otra vez, bien bajito al principio, después se fue poniendo más claro. Era definitivamente el sonido de botellas siendo movidas, pero de una forma rara, como si alguien estuviera pasando la mano por el vidrio. Cuando me acerqué despacio, el sonido paró inmediatamente. Miré las botellas y me pareció que una de ellas estaba en una posición ligeramente diferente, pero no estaba seguro. Pudo haber sido mi imaginación, o tal vez la vibración del motor realmente había movido algo. Traté de grabar con el celular algunas veces, pero nunca pude captar nada muy claro. El audio se oía medio ahogado y no se podía distinguir bien el sonido. Empecé a ponerme ansioso cuando se acercaban las 2 de la mañana, porque sabía que el ruido iba a empezar. Era como esperar algo que no quieres que pase, pero que sabes que va a pasar. En las noches siguientes, el fenómeno continuó. Siempre a la misma hora, siempre el mismo tipo de ruido. Empecé a evitar ir hasta los refrigeradores después de las 2 de la mañana, pero aún desde el mostrador podía oír. Era imposible ignorar, porque el silencio de la madrugada hacía que cualquier sonido pareciera más fuerte. Una vez traté de quedarme despierto hasta más tarde para ver si el ruido continuaba, pero como a las 4 de la mañana todo paraba. Era como si tuviera un horario específico para pasar. Eso me dejó aún más inquieto, porque problemas mecánicos no siguen horario. Empecé a pensar si no sería algún animal que había entrado a la tienda, o si había algún problema en la estructura del edificio que causaba esos ruidos. Pero por más que buscara, nunca encontraba una explicación lógica. Lo raro es que durante el día, cuando les contaba esto a mis compañeros de la facultad, parecía tontería. Pero de noche, solo en la tienda, la cosa se volvía muy real,
y muy perturbadora. Una noche, cosa de un mes después de que todo empezó, pasó algo diferente. Yo estaba acomodando unos productos cerca de la entrada cuando oí la puerta hacer ese ruido que hace cuando alguien entra. Miré hacia la puerta esperando ver un cliente, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, no había nadie en la calle. Pensé que fuera problema en el sensor, esas cosas electrónicas a veces se descomponen. Pero ahí empecé a oír lo que parecían ser pasos dentro de la tienda. Pasos lentos, como de alguien que está caminando despacio por los pasillos. Se me heló la sangre de inmediato, porque yo sabía que no había entrado nadie. Agarré una linterna que siempre tengo en el mostrador y fui a verificar. Caminé por todos los pasillos, miré atrás de los estantes, en el baño, en todos lados. No había nadie, pero yo estaba seguro de que había oído pasos. Pudo haber sido el ruido de la calle, o tal vez mi imaginación me estaba jugando bromas. Pero la sensación era muy real, muy específica. No era un ruido cualquiera, era definitivamente el sonido de alguien caminando. Fue ahí que decidí preguntarle al gerente sobre la historia del lugar. Al día siguiente, cuando llegó, me inventé una excusa cualquiera y le pregunté cuánto tiempo tenía la tienda ahí. Me contó que hacía como unos 5 años que habían abierto, pero que antes ahí era una casa. Una señora mayor había vivido ahí por muchos años, hasta que murió y los hijos vendieron el terreno. Según él, ella era medio solitaria, vivía sola y tenía la costumbre de quedarse despierta hasta tarde. Los vecinos siempre la veían en la ventana del frente durante la madrugada, como si estuviera vigilando la calle. Cuando me contó eso, sentí un escalofrío, porque cuadraba exactamente con el horario que yo oía los ruidos. Le pregunté cómo había muerto, y me dijo que fue natural, de vejez, pero que tardaron unos días en darse cuenta. Ella se había quedado algunos días sola en la casa antes de que alguien encontrara el cuerpo. Eso me dejó pensativo el resto del día, tratando de entender si había alguna conexión. Tal vez fuera nomás coincidencia, pero la historia me molestó más de lo que debería. Después de esa plática con el gerente, empecé a prestar más atención a los detalles. Me di cuenta de que los ruidos siempre pasaban en la parte de la tienda, que sería más o menos donde quedaba la sala de la casa vieja. Los pasos que a veces creía oír también venían de esa dirección. Una noche, estaba trapeando el piso cuando sentí una sensación muy rara, como si alguien me estuviera viendo. ¿Sabes cuando tienes la certeza de que hay alguien viéndote, aún sin ver a nadie? Era exactamente esa sensación. Me volteé despacio y no vi nada, pero el aire parecía diferente, más frío, más pesado. Me quedé parado ahí unos minutos, nomás sintiendo esa atmósfera rara. No era miedo exactamente, era más como una inquietud, una sensación de que algo no estaba bien. Terminé la limpieza medio apurado y regresé al mostrador, pero la sensación de estar siendo observado continuó el resto de la noche. Pudo haber sido paranoia, o tal vez mi subconsciente estuviera creando cosas por la historia que el gerente me había contado, pero era muy real, muy específico para ser nomás imaginación. Las semanas fueron pasando y yo medio que me acostumbré a la situación rara. Los ruidos continuaban, la sensación de presencia también, pero ya no me asustaban tanto. Era como si hubiera establecido una rutina rara. Yo hacía mi trabajo y trataba de ignorar las cosas raras que pasaban. Empecé hasta a hablar solo a veces, medio apenado, como buenas noches, cuando llegaba a la tienda. Puede parecer locura, pero me ayudaba a sentirme menos solo. Una vez, luego que dije eso, oí un sonido que parecía un suspiro bien bajito. Pudo haber sido el viento, o el aire acondicionado, o cualquier cosa. Pero en el momento me pareció una respuesta. A partir de ese día, siempre saludaba cuando llegaba y me despedía cuando me iba. Se volvió una manía mía, una forma de lidiar con la soledad y con las sensaciones raras. Mis amigos de la facultad siempre preguntaban por qué estaba más callado, más pensativo,
¿Cómo explicar que estaba desarrollando manías raras por un trabajo nocturno? Todo cambió una noche de viernes. Eran como las 3 de la mañana cuando llegó un tipo que me dio muy mala espina. Entró a la tienda y se quedó caminando por los pasillos de una manera sospechosa, como si estuviera evaluando el lugar. No agarró nada, nomás se quedaba viendo alrededor, prestando atención a las cámaras, a la posición del mostrador, a las salidas. Mi instinto me dijo que estaba planeando algo malo. Cuando se acercó al mostrador, preguntó si yo siempre trabajaba solo y a qué horas cerraba la tienda. Le respondí que era 24 horas, pero ya tenía la mano en el teléfono, listo para llamar a la policía si necesitaba. El tipo se quedó unos minutos más dando vueltas, siempre con esa mirada calculadora. Fue ahí que pasó algo muy raro. De repente, la temperatura de la tienda pareció bajar drásticamente. Se puso un frío gacho, de esos que sientes en los huesos. El tipo también se dio cuenta y empezó a mirar alrededor, medio confundido. Ahí un estante entero de latas hizo un ruido terrible, como si hubiera temblado. No llegaron a caerse, pero el ruido fue lo suficientemente fuerte para asustar a cualquiera. El tipo salió de la tienda rapidito, claramente molesto con lo que había pasado. Se quedó tan perturbado que ni trató de disimular. Yo me quedé ahí parado, tratando de entender qué había pasado. El estante estaba normal, las latas en su lugar, pero el ruido había sido real. Pudo haber sido coincidencia. Tal vez el estante estuviera mal fijado y el peso de las latas causó el movimiento. O tal vez fue un pequeño temblor. Esas cosas pasan. Pero la coincidencia del timing me dejó pensativo. Justo cuando me estaba sintiendo amenazado, pasa algo que asusta al tipo y lo hace irse. Mientras acomodaba las latas que se habían movido, sentí una gratitud rara, como si alguien me hubiera ayudado. Sé que suena loco, pero fue exactamente eso lo que sentí. Dije bajito, gracias, medio sin pensar, como si le estuviera agradeciendo a alguien. A partir de esa noche, nunca más tuve miedo de trabajar solo. No es que creyera en fantasmas o algo así, pero tenía una sensación de que el lugar me protegía de alguna forma. Después de ese episodio, mi relación con el ambiente de la tienda cambió. Seguía oyendo los ruidos y sintiendo las presencias raras, pero ahora parecía menos amenazador y más familiar. Yo platicaba bajito a veces, contaba cómo había estado mi día. Me quejaba de los maestros de la facultad. Nunca recibía respuesta obvia, pero siempre había pequeñas señales que yo escogía interpretar como comunicación. Un producto que se caía del estante cuando estaba contando algo, una corriente de aire cuando estaba triste, pequeñas cosas que me hacían sentir menos solo. Una vez estaba muy preocupado por un examen difícil que iba a tener al día siguiente, y cuando fui a acomodar unos libros que estaban en un estante cerca del mostrador, uno de ellos se cayó abierto en una página que tenía exactamente el tema con el que tenía dificultad. Pudo haber sido coincidencia total, pero escogí verlo como ayuda. Pasé el examen, por cierto. Siempre agradecía esas pequeñas ayudas y sentía que había una energía positiva en el lugar, como si a alguien le importara. Los meses fueron pasando y yo ya me había acostumbrado completamente a la rutina rara. Llegaba al trabajo, saludaba al ambiente, hacía mis tareas y platicaba bajito cuando la tienda estaba vacía. Siempre había señales de que algo estaba ahí. Un ruido familiar en los refrigeradores, pequeños sonidos por los pasillos, a veces hasta un olor a café viejo que aparecía de la nada. Empecé a entender que tal vez la señora que había vivido ahí fuera una persona muy solitaria en vida y que de alguna forma su presencia todavía estaba en el lugar. No es que creyera en fantasmas, pero había una energía, una atmósfera que me hacía compañía durante las madrugadas. Era un intercambio raro. Yo reconocía esa presencia y platicaba con ella, y a cambio me sentía protegido y acompañado. Mi familia notó que estaba más tranquilo,
menos estresado con el trabajo nocturno. ¿Cómo explicar que había encontrado una forma de lidiar con la soledad que funcionaba para mí? Preferí guardar el secreto y nomás disfrutar esa sensación de protección que había desarrollado. Hubo una noche que marcó mucho esa relación. Yo estaba pasando por un momento difícil. Mi mamá se había enfermado y yo estaba preocupado por los gastos del hospital. Estaba ahí en el mostrador, medio cabizbajo, pensando en cómo iba a conseguir pagar todo. De repente, sentí una sensación muy reconfortante, como si alguien estuviera cerca, tratando de consolarme. El aire se puso más caliente a mi alrededor, en una sensación muy rara pero agradable. No vi nada, pero tuve la impresión clara de que alguien estaba tratando de darme apoyo. Me emocioné y hablé bajito sobre mi preocupación por mi mamá. Esa misma semana, apareció una oportunidad de trabajo extra que me ayudó mucho con los gastos. Pudo haber sido coincidencia total, pero yo escogí creer que había sido otra ayuda. Esa experiencia me hizo darme cuenta de que mi conexión con el lugar iba más allá de una simple manía o mecanismo de defensa contra la soledad. Era como si realmente hubiera algo ahí que se preocupaba por mí. Con el tiempo, desarrollé una teoría sobre lo que estaba pasando. Creo que la señora que vivía ahí antes era una persona muy cuidadosa, que le gustaba cuidar a otros y se preocupaba por la seguridad del barrio. Por eso se quedaba en la ventana durante la madrugada, vigilando la calle. Cuando murió, tal vez esa energía de cuidado se quedó impregnada en el lugar. No necesariamente un fantasma, sino una atmósfera, una vibración que seguía presente. Y yo, pasando tantas horas solo ahí, acabé sintonizándome con esa energía. Esa comprensión me trajo mucha paz, porque entendí que no había nada malo o peligroso en la situación. Era nomás una sensación de protección y compañía que había desarrollado. Y me sentía agradecido por tener esa experiencia única durante mi trabajo nocturno. Era como tener un secreto bueno, algo que nomás yo sabía y que me hacía sentir especial durante esas horas solitarias. Hubo algunas noches en que otros empleados tuvieron que sustituirme, y siempre preguntaba después si habían notado algo raro. La mayoría decía que no, que había sido una noche normal. Pero un compañero, el Marcos, me contó que había sentido como si alguien lo estuviera viendo toda la noche. Dijo que no había sido una sensación mala, pero que definitivamente sentía una presencia ahí. Eso me confirmó que no era nomás cosa de mi cabeza, que realmente había algo diferente en ese lugar. Pero también me di cuenta de que la comunicación que yo sentía era específica para mí. Tal vez porque yo había sido el primero en reconocer y aceptar esa presencia. O tal vez porque pasábamos más tiempo juntos, ya que yo era el empleado fijo del turno de la madrugada. De cualquier forma, me sentía especial por tener esa conexión. Era como tener un amigo invisible, algo que me protegía y me hacía compañía durante esas horas que podrían ser muy solitarias y espantosas. Después de casi 2 años trabajando ahí, conseguí una oportunidad mejor, unas prácticas en el área que estoy estudiando. Iba a tener que dejar el trabajo en la tienda, y confieso que me puse triste por tener que despedirme de esa rutina rara que había desarrollado. En la última noche de trabajo, llegué más temprano y me quedé un rato nomás platicando con el ambiente. Conté sobre la nueva oportunidad. Agradecí por toda la protección y compañía que había sentido. Al final de la noche, cuando me estaba preparando para irme por última vez, sentí una brisa suave en la cara, como una despedida cariñosa. Pudo haber sido el aire acondicionado o una corriente de aire natural, pero escogí interpretarlo como un adiós. Salí de la tienda con los ojos aguados, sabiendo que estaba dejando atrás una experiencia muy especial y única.